Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Es un gran placer estar con ustedes compartiendo esta palabra de Dios. Y bueno, y para esta palabra de Dios nos va acompañando con el Evangelio de Marcos. Marcos que nos invita a ir a las periferias, al margen, a cruzar fronteras, a crear nuevas familias, nuevas relaciones. Y hoy nos va a invitar el Evangelio, nos va a desafiar a experimentar sanación, a experimentar salud. Ante un mundo tan lastimado, tan adolorido, ante tantos símbolos de enfermedades, hoy estas palabras caen como bálsamo para nuestro cuerpo. Yo les doy infinitamente las gracias a toda la gente que nos sintoniza semana tras semana, que fielmente nos siguen. Gracias especialmente a nuestros hermanos y hermanas de Sudamérica, del Cono Sur. Tenemos mucha gente que nos sintoniza en Bolivia. Yo sé que por allá hay un grupo de personas que se reúnen o que comparten esta homilía, lideradas por Elizabeth Gareca. Muchas gracias a todas estas hermanitas de Bolivia. Que Dios les cuide, que Dios les bendiga. Bueno, y no solamente Bolivia, también tenemos mucha gente en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, en México, en Costa Rica. Bueno, estas son las maravillas de las comunicaciones, estas son las maravillas de existir sin fronteras, de llegar a todas las personas. Gracias por darnos esta oportunidad de entrar en su vida y en sus hogares. Y el Evangelio de Marcos hoy nos va a desafiar de una manera muy rotunda a experimentar salud. Este va a ser el Evangelio para el día domingo 11 de julio del 2021. Y bueno, ya estamos en el verano acá en el norte, en el sur apenas están entrando al invierno. Y bueno, estos cambios también deben de ser como una señal, como una lección de vida para decir, de todo existe en la vida. Hay días soleados, hay días con nubes, hay días con viento, pero también hay días donde la luz nos ilumina, hay paz, hay tranquilidad. Así es nuestra vida con luces y con sombras, pidiéndole a Dios de que existan más días con luces, más gente que experimente su amor, el perdón, la reconciliación. El Evangelio está tomado de Marcos, del capítulo 6, versículos 7 al 13. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero no llevaran pan, ni alforja, ni dinero suelto en el cinto, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel lugar. Y si en un lugar no los reciben, ni los escuchan, al marcharse sacudirán el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra de Dios. Este es un evangelio, hermanos y hermanas, que nos reta o que nos invita como que la misión de Jesús se debe de ser compartida. Yo por allí les he comentado que Jesús, el día de la semana anterior, creo que fue el tema de la familia, y les dije que la finalidad del discipulado no es vivir sin familia, sino entrar en relación, pero una relación que no sea jerárquica, una relación que no se imponga, una relación que no haya primeros ni últimos, una relación que sea prácticamente de iguales. Y esto motivo, hoy Jesús lo va a volver a enfatizar en la reunión de ir de dos en dos. Pero antes de entrar un poquito a comentar esto, recuerden, cuando la gente escucha 12,
cuando escuchan los números 12, que Jesús llamó a los 12, regularmente la gente piensa en los 12 discípulos o en los 12 apóstoles. Hay varios términos técnicos que tenemos que tener en cuenta y que queremos clarificar para ver cómo la misión de Jesús es más amplia. Primero, cuando Jesús habla de 12 sin artículo, como es en Marcos, da la impresión que en Marcos 12 no representa a los 12 de las 12 tribus de Israel. El simbolismo del número 12, recuerden, está asociado a las 12 tribus de Israel, a los 12 hijos del padre Jacob, que tuvo con Raquel y con Lía y con las esclavas de ambas, ¿no? Y a veces, lamentablemente, también se olvida a la hija que Jacob tuvo. No solamente tuvo varones, también tuvo una hija que se llamaba Dina, y por desgracia también a la pobre mujer la violaron, y prácticamente ha quedado Dina también excluida dentro de la tradición, porque siempre se recuerda a los 12 hijos de Jacob, a Rubén, Simeón, Leví, Isaacar, Neftalí, Aser, Dan, Zabulón, Judá, Benjamín y Gad, y bueno, hasta llegar con José. Y se olvidan de la pobre Dina. Entonces, como que cuando en Marcos habla de los 12 con artículo, o cuando los evangelistas hablan de los 12, se está refiriendo simbólicamente a la comunidad o al pueblo de Israel, al nuevo Israel que se va a formar ahora con la propuesta de Jesús. Pero en Marcos no utiliza, previamente Jesús llamó a 12 en el monte que no se especificaba, a los que él quiso, dice el texto en el capítulo 3, a los que él quiso para que estuvieran con él. Entonces, como que Jesús comparte la misión. Había llamado previamente a 4 personas frente al lago, a un lado del lago. Después llamó a a Leví, que estaba en la mesa de la recaudación de impuestos. Y después llamó a 12, que no parece ser que Marcos no quiere restablecer la idea o no quiere dar la impresión de que va a formar Jesús un nuevo pueblo al estilo del nuevo Israel, sino más bien 12 es más universal, es para toda la gente, para todas las naciones, porque en Marcos, especialmente en Marcos, Jesús va a andar cruzando fronteras, como lo vimos hace un par de semanas, de un lado para otro. Así que cuando se habla de 12, se está haciendo mención simbólicamente al grupo de las tribus de Israel. Cuando se hable de los apóstoles, apóstol no se está refiriendo tampoco a los nombres de los 12, porque el número 12 es simbólico. Cuando se habla de apóstol, se está refiriendo a las personas que son enviadas. Apóstol viene de una palabra griega que es apostelo, que significa enviado o enviada. Entre estos términos de apóstol, tenemos al apóstol de las apóstoles, que así se le conoce y así se le llamaba, a María Magdalena. María Magdalena era la apóstol de las apóstoles porque había sido enviada directamente por Jesús a anunciar que estaba vivo. Ustedes lo pueden ver en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Entonces, el término apóstol incluye también a hombres y mujeres. No solamente incluye a los 12, porque regularmente la gente cree que, que Jesús tenía 12 y eran solamente los varones, y solamente los varones 6 a la izquierda, 6 a la derecha, como está en la mesa de Da Vinci, ¿verdad? En la pintura esta de la Última Cena. Es una pintura que nada tiene que ver con las comidas de Jesús. Y la gente cree que así era, pero no. Los apóstoles entonces también hay apóstolas, hay mujeres también que son enviadas directamente por Jesús. Y esta fue una práctica que persistió de incluir mujeres también dentro del liderazgo, pues todavía siglo II, siglo III, y poco a poco después se fueron callando, silenciando esas voces femeninas, ¿no?
Ustedes pueden ver allí en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, creo que es el versículo 4, donde Pablo menciona a muchas mujeres y con muchos títulos. Una carta preciosa, pueden ustedes leer todo el capítulo 16 y allí te da toda una lista de personas. Entre ellos incluye un matrimonio que es el de Prisca y de Aquila, y siempre Pablo menciona primero a la mujer. Siempre que va a hablar de Prisca y de Aquila, de la pareja de matrimonios que andan misionando, siempre menciona primero a la mujer. Tal parece que para Pablo a Prisca es la que lleva el liderazgo. Y dice que Prisca y Aquila se jugaron la vida por él. Algo hizo esta pareja por Pablo y que fueron digna esta pareja de estar dentro de la carta de Pablo, la carta más importante de Pablo, carta a los Romanos. Aparece Prisca y Aquila, y después aparece una tal Junias y Andrónico, otra pareja. No sabemos cuál es la relación de Junia y Andrónico, y Junias dice, Pablo le da el título de apóstol, descuella entre del número de los apóstoles, es más importante dentro del número de los apóstoles, una mujer. Claro que lamentablemente después, fíjense lo que hicieron la gente en la Edad Media, la gente no podía imaginar que Pablo estuviera mencionando que una mujer era apóstol, y ¿qué fue lo que hicieron? Le cambiaron de título de Junias a Junio. Gracias a Dios que la palabra Junio no aparece en el primer siglo como masculino, siempre aparece en femenino, así que esta es una de las maneras para venir a hablar de que la palabra de Dios también a veces se llega a malinterpretar, se llega a abusar por toda esta idea, ¿no? Entonces, parece ser que en esta idea, la palabra de apóstol entonces es más amplia, incluye a hombres y a mujeres. Y después, cuando tenemos la palabra de discípulos, también necesitamos tener en cuenta que discípulos también es para discípulas. Así que no confundamos, cuando tenemos estos términos de 12 apóstoles, discípulos y discípulas, tenemos que pensar que están incluidas también las mujeres, al menos que el texto específicamente diga los nombres de las personas, ¿verdad? Entonces yo creo que hecha esta aclaración, podemos entonces ver que Jesús convoca a los 12, y los convoca para que vayan de 2 en 2. Entonces, no se imaginen ustedes solamente que la misión incluye solamente a puros varones. Históricamente esto no es correcto. La misión incluye también a parejas de gente que se involucraron con la propuesta de Jesús. Ya les mostré, por ejemplo, ya les dije de Prisca y de Aquila. Prisca es la mujer, Aquila es el hombre. También teníamos a Junias y Andrónico. Bueno, yo creo que sería bueno leerles este pedacito de la carta, ¿verdad? De Pablo a los Romanos, para que ustedes se den cuenta. Déjenme a ver si le encuentro. Porque a veces la gente como que no le da mucho valor a toda esta información, y yo creo que vale la pena estar viendo cómo la palabra de Dios pues no debe de excluir a nadie. Fíjense Pablo lo que dice. Les recomiendo primeramente a Febe, que es la encargada de llevar la carta a los romanos. Como yo sé que nunca van a escuchar este texto, porque este texto no aparece en la liturgia, pues por eso me doy el atrevimiento de leerles, porque la gente regularmente piensa que no hubo mujeres dentro del cristianismo primitivo. Y esto no es correcto. Jesús incluyó a mujeres, Pablo siguió los pasos de Jesús, incluyó a muchas mujeres. Entonces, en la carta a los Romanos, capítulo 16, fíjense, Pablo comienza: les recomiendo a la hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Le da el título de diaconisa, dice: recíbanla en el Señor como es digno de los santos, ya que ha ayudado a muchos
y ayúdenla ustedes en lo que ella necesite, incluyendo a Pablo mismo que le ayudó. También saludo a Prisca y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo le doy las gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa. O sea, sabemos que Prisca y Aquila fueron expulsados de Roma bajo las órdenes, parece, de Nerón, y comenzaron a hacer este recorrido misionero, ¿no? Tenían casa en Corinto, en Roma y en Éfeso. Incluso Prisca va a ser una de las mujeres que va a educar al gran Apolo en la fe. Sería interesante algún momento tomar un curso sobre San Pablo, ¿no? Y todas las cartas que Pablo nos dejó. Entonces tienen carta en todas partes del imperio, en muchas partes del imperio. Y luego dice Pablo, saludos a María, la cual ha trabajado mucho en ustedes. No sabemos qué es lo que hizo María, pero bueno, si es que la menciona Pablo, es que algo importante dijo. Saludos a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo Jesús, llamado primero apóstoles antes que Pablo mismo, ¿no? Saludos a Ampliato, amado mío en el Señor. Saludos a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludos a Peles, aprobado en Cristo. Saludos a los de la casa de Aristóbulo. Saludos a Herodión, mis parientes. Saludos a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludos a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor, una pareja de mujeres. Saludos a la amada Pérsides, la cual trabaja mucho en el Señor. Saludos a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre mía. Saludos a Sincrito, a Flegontes, a Hermas, a Patrobas, a Hermes. Miren, toda una pareja de puros hombres, en una casa de puros hombres. Bueno, la gente podrá tener sus sospechas. Saludos a Filólogo, a Julia, Nereo, a sus hermanas Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Vean, todos los nombres de personas que Pablo menciona en esta carta nos da a entender entonces que el mensaje de Jesús era un mensaje abierto para todas las personas y que la misión de ir, de sanar, de curar, incluía a hombres y a mujeres. Y el hecho de ir de dos en dos, entonces no es ya de una manera jerárquica. Por ahí estuvimos también hablando la semana pasada de cómo Jesús ambiciona una casa alternativa, una casa donde no haya primeros, no haya últimos. Y yo creo que esto es lo que tendríamos que comenzar a trabajar. ¿Cómo sería una comunidad, una sociedad, una iglesia donde todos y todas fueran respetadas, donde todos y todos fueran tratadas como hijos e hijas de Dios, ¿no? Entonces yo creo que nuestra vida sería muy diferente. Van de dos en dos, a misionar de dos en dos. Entonces podemos ver que no pueden ser hombre y mujer, pueden ser solamente hombre y hombre, como sería el caso de Pablo y Tito, o Pablo y Bernabé, o Pablo y Juan Marcos. Pueden ir, bueno, también hay una tradición que Pedro iba acompañado de Marcos, el evangelista, que él era el secretario de Pedro, por ejemplo. O pueden ser de mujeres, dos mujeres, como era el caso de Trifena y Trifosa. Si algún día no saben qué nombre ponerle a su nieta, Trifena y Trifosa, son nombres de verdad muy bonitos en el griego. Mi delicia. Y esos eran nombres muy queridos, pero eran nombres muy queridos, pero no les voy a decir en qué cultura, porque los voy a espantar. Bueno, Trifena y Trifosa, dos mujeres que están ahí también, prestándole la misión. También tenemos en la carta a los Filipenses, Pablo menciona a Sintique y a otra mujer que se pongan de acuerdo, a Evodia y a Sintique, dos mujeres que se pongan de acuerdo. Entonces parece ser que también estas mujeres tenían el liderazgo dentro de esta casa de Filipo, de la comunidad de Filipo. Por allá también en Corinto, bueno, de donde es Febe, tenemos también a Chloe, que es una comadre de Pablo, que es la encargada de decirle a Pablo cómo está la comunidad de Corinto dividida.
Chloe es la que envía los mensajeros a donde está Pablo, que estaba en Éfeso, para decirle: tu comunidad está hecha un desastre. Ven pronto o mándanos una carta, porque esta comunidad así ha olvidado que el evangelio es para servir, no para maltratar, no para enfermar. Bueno, entonces hay muchos hombres y mujeres que van prestando servicio, que van evangelizando, que van curando. Dentro de la historia de Jesús, Jesús también tiene sus amigas muy queridas. Bueno, entre ellas está María Magdalena, está Marta y María, las grandes misioneras de la casa de Betania. Están, por ejemplo, también Salomé, está la madre de José, María, la madre de José. Bueno, todas las mujeres que aparecen dentro de los momentos más difíciles de Jesús, que son como la muerte. Entre ellas hay un grupito que vieron cómo Jesús murió, después dónde lo enterraron, también este mismo grupito de mujeres están allí, y cómo es que Jesús resucitó. Entonces, en el inicio la misión era compartida. Nunca se pensó, y eso era lo novedoso, nunca se pensó en una estructura jerárquica organizada. Lamentablemente, a la muerte de Jesús y al finales del siglo I, inicios del siglo II, poco a poco la casa alternativa de Jesús, la casa de iguales, la casa que incluía a hombres y mujeres, poco a poco se fue haciendo jerárquica. Poco a poco se fue perdiendo el mensaje profético de Jesús y comenzaron a existir nuevos roles, nuevos ministerios, y se fueron callando las voces de las mujeres. La iglesia poco a poco se fue adaptando y asimilando a la familia, a la manera de entender la familia de la cultura griega, romana, y se fueron olvidando de la casa alternativa que Jesús quería. Y lamentablemente, hermanos y hermanas, comenzó la parte jerárquica, ¿no? Esto lo pueden ver ustedes en mi libro. Si quieren saber, tengo todo un capítulo dedicado a esto, en mi libro de masculinidad y otredad en las epístolas pastorales. En el siglo I, siglo II, ya se va perdiendo estas voces y se van perdiendo muchas experiencias ricas de donde las mujeres, donde tenían este protagonismo dentro del anuncio del evangelio. Y sería muy bueno que nuestras iglesias recuperaran esa memoria para volver a hacerle justicia a nuestras hermanas, para volver otra vez a ir de dos en iguales, no en jerarquías. Y fíjense lo que hace primeramente Jesús: les da autoridad sobre los espíritus inmundos. Solamente la autoridad que Jesús da a la comunidad es sobre los espíritus inmundos. No da autoridad sobre la gente, sobre la persona. Solamente sobre aquello que maltrata a la persona o que oprime a la persona. Y esta es una manera de decir: la comunidad está enferma. La comunidad está sufriendo. ¿Y quién enfermó a esta comunidad? Posiblemente el sistema religioso, la ley. La ley enferma. Cuando la gente te dice que no eres digno, que no eres digna. Cuando en vez de mostrarte al Dios de la misericordia, al Dios compasivo, se te muestra toda la ley y se lleva la ley hasta las últimas consecuencias y se olvida de aquel que dio la ley, se olvida del espíritu de la ley, se olvida de la compasión que debe de animar la ley, entonces aquella ley, en vez de dar vida, da muerte. Entonces esa ley, con el sistema de pureza que tenían los judíos, tú no eres digno, tú no te puedes acercar al templo, Dios no te escucha porque no puedes cumplir la ley, tú no das lo suficiente para que Dios bendiga tu cosecha, tú estás impuro, tú estás ciego, tú estás cojo, tú estás mudo, tú estás leproso, tú tienes un flujo de sangre, tú eres un pecador, tú eres una prostituta, tú eres un afeminado, todos ustedes están lejos del reino. Díganme, ¿quién puede vivir así, hermano y hermana? Si hasta el día de hoy, cuando uno interioriza toda una ley que deshumaniza, todo un sistema que te hace sentir pecador, alejado de Dios, entonces esas leyes, esas prédicas, esos discursos,
no están cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso les estoy haciendo el énfasis que Jesús solamente dio autoridad sobre los espíritus que deshumanizan a la persona, no sobre la persona. Y esto también tendría que revisar o ayudarnos a revisar cómo estoy llevando la evangelización. Jesús ni siquiera habló de ir a convertirlos. Parece ser que la comunidad entendió que había que convertir. Jesús parece que tenía la intención solamente de llevar la buena noticia para que la gente curara. Todo lo que Jesús ha hecho, la extensión del reino, ahora lo transmite a la comunidad. Entonces, hermanos y hermanas, esto debería de ser un motivo también para nosotros para ver cómo estamos evangelizando. Porque también la evangelización vino parte de la colonia. Se expropiaron tierras, se condenó el cuerpo de las personas conquistadas, se les mató el espíritu. El evangelio entró con la espada. En una mano venía la Biblia, en otra mano venía la espada. Y Jesús no dio esa autoridad. Jesús solamente dio la autoridad de ir a quitar aquello que te deshumaniza. Para que puedas vivir en libertad. Solamente tienes la autoridad de quitar aquello que esclaviza, que no te deja experimentar a Cristo Jesús. Y no me canso de decirlo, porque todavía hay mucha gente que vive obsesionada por los demonios. Acabamos de terminar hace un par de semanas este curso fabuloso del doctor Ariel Álvarez, donde de una manera sistemática vino prácticamente a denunciar todo lo que se ha hecho creer o dicho del demonio. Y tiene toda la razón. Dios, que ha creado al ser humano, no va a permitir que un agente externo. Ustedes solamente piensen en esto. Dios nos ha creado sin tener necesidad de nosotros o de nosotras. Y de pronto Dios nos va a destinar para enviarnos a un espíritu que nos controle, que nos manipule, que aniquile nuestra libertad. Esto sería un Dios perverso. Esto sería algo muy difícil de explicar del ser de Dios. Entonces, ¿para qué nos iba a crear? El mal no viene de Dios. Dios no puede ser causante del mal. Piensen ustedes como mamás, como papás. Ustedes van a permitir que un espíritu se apodere de uno de sus hijos para que lo controle, lo manipule, lo tire al fuego. Serían unos papás sádicos. Y bueno, Jesús diría, si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, imagínense a Dios. Bueno, para toda esta gente que vive atemorizada del demonio, que vive atemorizada de estos espíritus que esa gente cree que se les mete, hermano y hermana, Dios no va a permitir que nada malo te suceda a ti. Tú eres la persona más querida por Dios. Y si te han enfermado con esa teología, con ese miedo, si te han endoctrinado para que sigas creyendo en un Dios de castigo, de temor, de premios, pues ya es tiempo de que madures tu fe. Ya es tiempo de que te renueves en el Espíritu de Jesús y que vuelvas a experimentar que solamente Jesús es portador de la buena noticia, y esta buena noticia que se viene a dar en buena salud, que se viene a transmitir como señales del Dios de la vida. Entonces yo creo, hermanos y hermanas, necesitamos otra vez entender de que Dios o que Jesús no quiere nuestro mal. Tenemos que buscar entonces las causas del mal fuera de Dios, fuera de Cristo, porque de lo contrario vamos a deshumanizar, vamos a ser monstruos de Dios. Vamos a crear a Jesús como un monstruo. Si Jesús lo que vino es a curarnos, a sanarnos, a enseñarnos cómo relacionarnos, a vivir de una manera diferente, con otros valores, ¿cómo vamos a pensar entonces de que un espíritu nos va a dominar, a poseer?
Ahora, si tú vives con envidia, con celos, con enojos, esas energías negativas te pueden llevar a hacer mal. Sácalas. No permitas que entren dentro de ti. Sana, cura. Y fíjense cómo Jesús es bien específico. Y les encargó que solamente llevaran el bastón, una túnica, la que llevan puesta, y las sandalias. Bastón, símbolo de autoridad, símbolo de liderazgo, pero de una autoridad que viene del servicio, no que se impone, símbolo de liderazgo y de pastoreo, y también que no lleven ni pan, ni alforja, ni dinero, porque tienen que confiar en el Dios que provee, en el Dios que cuida, en el Dios que gratuitamente da. ¿Cuántas veces nosotros y nosotras a veces estamos más preocupadas en la cuestión dinero, en la cuestión económica? Y todos nuestros planes, especialmente aquí en Estados Unidos, primero tienen que pasar por el presupuesto. Y no hay presupuesto para esto, no hay presupuesto para el otro. Y al final parece ser que la iglesia se convierte en servidora del evangelio del dinero, que está cuidando las entradas, y no en el Dios que provee. A lo mejor me pueden acusar de vivir en una utopía, pero la propuesta de Jesús parece que iba por esa línea. Confía, mueve tu vida, dirígete con el Dios que provee, el Dios que no va a permitir que nada te falte. Tú preocúpate solamente de llevar en tu corazón paz, alegría, de compartir estos sentimientos. Por allí Lucas va a decir, libremente lo recibieron, libremente regálenlo. No trafiquen con el evangelio, por favor. ¿Cuánta gente se ha beneficiado, se ha hecho millonaria a causa de predicarles una doctrina de miedo, de temor? Yo me quedo de verdad espantado. ¿Cómo es posible que millones y millones de gente sigan creyendo que entre más den, Dios los va a bendecir? Esa teología es nefasta. Resulta que, por ejemplo, en Guatemala, en algún lugar, tienen la iglesia, una mega iglesia del siglo I, y a un lado toda la gente que no tiene ni casa. Bueno, y nosotros como Iglesia Católica también deberíamos de estar meditando, reflexionando, porque cuántas veces estamos más preocupados por cuidar los dineros verdaderamente que por llevar el mensaje desinteresado gratuitamente de sanar a los corazones a las personas. Aquí actualmente en Chicago se están cerrando muchísimas iglesias. Y para cerrar implica tirarlas muchas veces y cobran muchísimo dinero. ¿Y por qué las están tirando? Porque económicamente no dan. Y aunque tengan a la gente, a la gente que no tiene dónde reunirse. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se ven como corporaciones. La iglesia no se debe de ver como una corporación. La iglesia debe ser semilla del reino, de justicia, de verdad. Pero claro, también el dinero se necesita, van a decir la gente, para vivir, para llevar la misión. Jesús parece ser que confía plenamente en el Dios que da, en el Dios que provee. Por ahí tiene estos dichos bellos y hermosos. Observen los lirios del campo, que no hilan, que no tejen. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió con tanta hermosura como los viste el Padre del cielo. Observen esos pajarillos que surcan el cielo, que no siembran, no cosechan y no almacenan en graneros. Y sin embargo, mi Padre Celestial no les da su sustento. Por cierto, yo tengo un pajarito aquí que hizo su nido enfrente de mi casa, un pajarito bello, hermoso, bueno, una pajarita que tiene 3 pajaritos chiquitos, y cada vez que paso me recuerda cómo verdaderamente Dios no deja a nadie, Dios cuida de todos y de todas. Así debería de ser nuestro espíritu abierto, libre, el Dios que provee, el Dios que cuida.
no traficar con el Evangelio, hermanos y hermanas. Yo tenemos un programa del Instituto Bíblico, tenemos un diplomado, y bueno, las personas que van a ser parte de este diplomado, muchos de ellos y de ellas vienen de América Latina, y casi a todas les dimos el 99% de beca, porque mi misión es no traficar. Bueno, ustedes están llevando este mensaje y no tienen que pagar absolutamente nada. No se puede traficar con el Evangelio. Ay de mí si se trafica con él, o si meto un Dios de miedo y de castigo para que la gente dé. Solamente será cuestión de volverlos otra vez a condenarles, a meterles miedo, para que la gente se sienta segura compartiendo y dando lo que tiene, ¿no? Entonces tenemos que confiar otra vez en el Dios que provee, en el Dios que da. Y yo les aseguro que nunca me he quedado sin comer, siempre he tenido dónde llegar. La gente es demasiadamente generosa, muy generosa. Nuestra gente es capaz de dar todo lo mejor para el sacerdote. Literalmente se quita la comida para dársela al sacerdote. Así que, hermanos y hermanas, la misión hay que recibirla gratuitamente. Y hay que denunciar cuando vengan los lobos vestidos de piel de ovejas, cuyo vientre, diría Pablo, es el estómago, y su Dios es la comida, su Dios es el dinero. Porque hay personas que van a hacer de esta vocación, de este llamado, de este envío, un estilo de vida muy fácil, muy cómodo. Entonces yo creo que la misión tiene que ser gratuita, espontánea, libre. Y luego dice, quédense en una casa donde entren. ¿Por qué? Porque también tenemos testimonios que hay personas que andaban buscando dentro de los hermanos que abrazaron la fe. Había también personas ricas y la gente andaba buscando cuál es la casa mejor. Hay un documento del siglo II que por mucho tiempo también fue parte, o se creía parte incluso de inspirado, canónico, que se llama las enseñanzas de los 12 apóstoles. Y en una parte de la Dida G dice cómo reconocer a un verdadero misionero de uno que no es, de uno que viene solamente vestido con piel de oveja, pero en realidad es un lobo feroz. Y luego dice, lo vas a reconocer si viene primeramente, si es enviado por la otra comunidad, y si viene y si te predica el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que predique el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene la indicación, asístele, recíbele en tu casa un día y al otro día lo despides. Pero si se quiere quedar al tercer día, patitas para las calles, échalo, porque solamente es alguien que quiere andar vacacionando. Entonces, este documento nos deja ver que muy temprano probablemente la gente también andaba lucrando, quería vivir a expensas del mensaje. Y el dicho de Lucas que les mencioné antes, de gratuitamente lo recibieron, denlo gratuitamente, es probablemente porque también había personas que estarían de alguna manera sacando provecho del Evangelio. Siempre hay gente interesada, ¿verdad? Hay gente que te hace sentir miserable, que te hace sentir pecadora, que te hace sentir que tú no sirves, y después te vende el Evangelio de la buena noticia, te da una pastilla, pero no te cura. No saca tu problema de raíz. Entonces la gente se siente necesitada otra vez de venir, otra vez escuchar lo miserable que uno es. Recibes otra vez la pastilla, te da otra vez hasta 6 días que te dura el efecto, después vienes otra vez, te saca el dinero y así es un círculo vicioso. Desde ahorita sana, hermano, hermana, experimente el amor de Dios. Deja que esta misión de que este evangelio toque tu corazón, que venga como un bálsamo, fíjense. Y esta nueva enseñanza tiene que ser libre, tiene que ser espontánea. Y claro, habrá lugares donde no te reciban, donde habrá personas que a lo mejor no quieran vivir de acuerdo a esta propuesta. Y también se vale, no tienes que obligar a nadie. El Evangelio de Jesús no es una imposición,
es una invitación. Muchos grupos de personas están luchando por ganar y convertir a la otra persona. Y lamentablemente esta teología también se ha metido dentro de la iglesia en tratar de convertir a otra gente y decir, ay, este padre gracias a su prédica salvó a todo un pueblo porque todos eran testigos de Jehová. Pues yo creo que por allí no va la misión. La misión es del Espíritu de Dios que está trabajando por diferentes caminos, diferentes maneras de entender a Dios. Yo creo que debemos solamente de compartir. Y si en ese compartir hay gente que se entusiasma con la propuesta de Jesús, bendito Dios. Y si no, pues que Dios los acompañe, que Dios los guíe y que Dios les dé bendición tras bendición. Pero ¿acaso no se va a poner a llorar porque la persona no se convirtió? Al contrario. Hermano, hermana, sigue tu camino. Qué bueno que estás buscando a Dios. Que lo buscas a lo mejor de otra manera, pues yo no tengo la exclusividad. Que a lo mejor tú no rezas como rezo yo, pues también qué bueno. Que a lo mejor tú no le llamas como le llamo yo, pues Dios solamente tiene el nombre que es amor. Entonces, ¿para qué entrar en preocupaciones? Pero la misión entonces debe de ser ofrecerse. Y si antes se evangelizó y se impuso la fe, pues ahora es tiempo de arrepentirnos y no cometer los mismos errores. Ahora es tiempo de decir, bueno, esas eran las circunstancias de aquella época. Ahorita el Espíritu nos está moviendo a entenderlo de otra manera. Ahora los estudios de la Biblia han avanzado tremendamente y gracias a esos estudios, gracias a esas luces que se nos están dando para entender mejor al Espíritu de Dios, podemos también comprender nuestra misión en este mundo, ¿verdad? Entonces, sacudirse el polvo, decir, no me llevo tu negatividad, no me llevo todo lo que tú tienes de malo, si es que tienes, ¿no? Hay una ruptura con tu vida y con la mía. Y luego dice que la comunidad salió a predicar la conversión. Esto no venía dentro de Jesús. Jesús no les dijo vayan a predicar la conversión. Parece ser que personas quieren convertirse o vivir de acuerdo al estilo de esta comunidad y se incorporan al mensaje, ¿no? Y dice que echaba muchos demonios. Esto era lo que Jesús hacía, la misión compartida. Esto era el poder que Dios les había dado a la comunidad de echar demonios de los espíritus inmundos para que no tuvieran poder sobre la persona. No sobre la persona, acuérdense. Dios no les da poder para que vayan a controlar a otra gente con sermones, con condenas. Dios no le da ese poder a nadie. El único poder que Dios le da a la comunidad es sanarla. Deja que la persona sea libre. Y luego dice que ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Esto es exactamente la misión. Una misión que cura, una misión que sana, una misión que es capaz de dar vida. Si una prédica, un mensaje no da vida, no sana, entonces no puede venir de Jesús. Si una prédica te hace sentir pecador, te encadena, te esclaviza, ¿estará ahí actuando el Espíritu de Dios? ¿O serán más bien nuestros miedos o nuestros temores? Sería bueno ir grabando todas las prédicas en diferentes escenarios dentro de las diferentes iglesias que se creen seguidoras de Jesús y después reflexionar, después analizar. ¿Esta prédica da vida, da salud, cura, sana? ¿Me hace sentir especial en relación con Dios? Entonces yo creo que viene de Dios. Sin embargo, si este sermón me deshumaniza, me hace sentir pecador, indigno, indigna, y casi que me pone en las garras del demonio, del infierno, que no existe, me manda allá al séptimo infierno del Dante Alighieri, y allí me tiene entre aquellos casos llenos de lumbre, pues entonces esa misión no vendrá de Jesús.
Hermanos y hermanas, la misión de Jesús es salud, es vida. Estamos viviendo en tantas circunstancias muy difíciles, de mucho dolor, de muchos signos de muerte, que nos hemos olvidado a veces de anunciar la alegría del Evangelio. Y es esta precisamente la misión del día de hoy, anunciar que la misión es salud, la misión es vida, la misión es para que la comunidad cure, no para que la gente enferme. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por escucharnos. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo por YouTube, a todas las personas que nos están compartiendo por ahí, por medio de estos medios eficaces de comunicación. Recuerden que estas solamente son mis pensamientos, mi reflexión. Regularmente yo no preparo absolutamente nada, yo solamente leo el texto y me pongo a hablar, imaginando que los tengo aquí enfrente. No tengo notas, por eso es que a veces estoy ahí como tambaleando en las palabras. Y esto es con la única finalidad de que el mensaje de Jesús sane, cure, dé vida, te hagan sentir que eres lo más importante delante de Dios. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que esta homilía llegó a través de Radio Clareta América, la voz de los claretianos en nuestro continente, y del Instituto Bíblico Claretiano de las Américas. Que Dios les cuide y nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.